Bienvenidos a todas las personas y a todos los hermanos y hermanas y jóvenes señoritas que Dios mediante, por la gracia de Dios, tienen la oportunidad de poder escuchar y participar de estos estudios que estamos realizando en este tiempo del fin. Un tiempo en el cual Dios ha permitido que este mensaje de salvación en Cristo Jesús pueda llegar a cada uno de nosotros. Estamos en el estudio número 249 de esta serie de justificación por la fe. El objetivo de este estudio, con el cual Dios ha dispuesto para este tiempo, es que cada creyente, todo el que tiene una fe sincera, todo el que necesita liberarse del pecado que está en su vida y liberarse también de todos los males de este mundo, Dios ha dispuesto este mensaje de justicia por la fe. Justicia por la fe es cómo llegar a ser justos por medio de Cristo, por medio del plan de salvación. Hemos venido estudiando hasta aquí y hoy vamos a finalizar de estudiar acerca de la fe. Estamos estudiando cómo llegar a ser justos, cómo llegar a ser perdonados, cómo empezar la carrera cristiana, cómo experimentar la conversión, la entrega total y el nuevo nacimiento con el carácter de Cristo, con la justicia de Cristo, para que la vida cristiana sea una vida cristiana de poder, una vida cristiana de fe, una vida cristiana de victoria sobre el pecado y una liberación de todas las cosas de este mundo que dificultan, interfieren y nos esclavizan a los males de este mundo. Con mayor razón porque en este tiempo los poderes de este mundo se están coligando, se están uniendo los poderes de este mundo y no saben que detrás de ellos hay un poder misterioso que obra para nuevamente al mundo sumirlo en la mayor aflicción, en la mayor angustia que hasta aquí nunca se haya visto, así como esta pequeña crisis de la pandemia que el año 2020 empezó y ahora en el 2021 todavía continúa. Esa es una pálida idea que se está demostrando cómo los poderes de este mundo pueden manejar a la humanidad, utilizando la ciencia, utilizando la tecnología y utilizando todos los medios posibles que ellos humanamente tienen, para enfrentar esa crisis, para ser liberado de esto, para que se cumpla la promesa de la salvación. En el Salmos 91 que encontramos, el Salmos 91 nos dice, caerán, dice, a tu lado 1,000, 10,000 enfermos, muertos, pero a ti no te tocará, dice, a ti no te caerá. Esa es la promesa de Dios para ¿quiénes? Para los que son hijos de Dios, para los santos, para los justos, para los convertidos, para los que tienen vida espiritual, para los que viven en relación, en conexión con Cristo, para los que permanecen en el amor de Dios. Por eso es que nos motiva estudiar cómo llegar a esa vida cristiana. Hay sencillos pasos, sencillos requisitos, condiciones. No es como el religioso se ha equivocado. El religioso piensa que por cumplir la Biblia, otros dicen por cumplir la ley, otros dicen que por hacer sacrificio, por hacer penitencia, obras, van a llegar a ser santos, justos y van a tener salvación. No es así. El Evangelio verdadero no es una mala noticia,
La mala noticia sería de que el ser humano tenga que sacrificarse humanamente, carnalmente, obedeciendo, cumpliendo, sacrificándose. No, porque el ser humano está contaminado de pecado. El ser humano es como una máquina, como un motor, o como un laptop, o un celular malogrado. Un aparato malogrado no funciona bien. Con mayor razón, el ser humano malogrado por el pecado, por el virus del pecado, que la Biblia lo llama la lepra, o la ciencia moderna lo llama el cáncer. En esa situación el ser humano no puede vivir una vida de obediencia, de cumplimiento, de santidad. No puede llegar a la perfección, no puede mejorar, no puede cambiar. Imposible, dice. El cambio que la Biblia ofrece, que Dios ha dispuesto en el plan de salvación, es por medio de la justificación por la fe. Justificación por la fe es una palabra que resume todo el plan de salvación. Justificación por la fe es aceptar a Cristo y por medio de la fe en Cristo apropiarnos, recibir el perdón que Cristo ha provisto en su vida y su muerte y su resurrección. Y al mismo tiempo resucitar con Cristo, dice, a vida nueva, justificado, ya con la santidad, ya con una vida pura, limpia, una vida nueva, con el carácter de Cristo. Y que el hombre viejo, el hombre carnal, natural, debe quedar como muerto, enterrado en las aguas del bautismo. O Pablo dice, debemos quedar como crucificados, como subyugados, para que ya el hombre natural que somos, con nuestra mente carnal, con nuestra sabiduría humana, nuestra preparación humana y con todas las cosas de este mundo que tenemos, ya estemos como muertos y ya no actuemos, porque nuestra vida carnal, nuestra mente carnal, dominado por el espíritu del mal, siempre nos va a llevar al pecado. Y las cosas de este mundo, como la economía, las actividades, la educación, la alimentación, la vida en las ciudades, la tecnología, siempre nos va a llevar al pecado. Por eso necesitamos renunciar, entregar a Cristo una entrega total. Entonces Cristo es creador. Él puede crear, dice, una nueva vida en nosotros. Él puede restaurarnos. Él puede darnos nacimiento espiritual. Él puede darnos una vida nueva con la ley de amor en el corazón, con su Espíritu Santo, con su gracia. Ahora sí, podemos ser como los cristianos poderosos del tiempo antiguo que la Biblia nos relata con veracidad. Tener esa vida de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, de los mártires de la Edad Media, de los primeros adventistas. Pero hoy por hoy el cristianismo está en decadencia. El cristianismo está en una vida de tibieza. Vive en tinieblas. Tinieblas es vivir en pecado, en tristeza, en angustia, en incomprensión, en deseos de este mundo, en los afanes de este siglo, enfermos espiritualmente y enfermos físicamente. Pero hay solución. La solución es aquella expresión, justificación por la fe. Pero justificación por la fe no es una teoría, es una experiencia, es una vivencia, es vivir como los santos de las épocas antiguas. Por eso necesitamos estudiar estos sencillos pasos para llegar a esa santidad. Son 12 pasos sencillos que hemos recibido. Por motivo de didáctica lo hemos dividido en 12 partes. Pero son los requisitos y condiciones sencillos que hasta un niño puede cumplir esos requisitos.
hemos estudiado acerca del llamamiento, hemos estudiado acerca de la ley de Dios, de la Biblia y los libros del Espíritu de Profecía. Y ahora estamos estudiando sobre la fe. La fe es la parte principal. La fe es lo más difícil que existe en la vida cristiana, porque hacer obras, cumplir, predicar el Evangelio, tener un carácter santo es fácil, es sencillo, pero la fe es lo más difícil, porque la fe es lo que produce obediencia, la fe produce santidad, la fe produce obras justas, santas. La fe lleva a predicar este Evangelio, como dice, las buenas noticias. Entonces estamos en lo más esencial, la fe. Pero la fe no se aprende humanamente. La fe hay que recibir de Dios. Dios está dispuesto a cada uno dar, dice, una medida de fe. Y la fe hay que cultivarlo todos los días. La fe tiene que crecer. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, ¿qué nos dice? Y 11. Dice, la fe viene, dice, por el oír la palabra, por el oír la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Es el alimento para la mente, para la fe. Y ahora la fe hay que experimentarlo. La fe debe producir sus propias obras. El que tiene fe realmente obedecerá la palabra de Dios. Necesitamos nosotros pedir a Dios todos los días esa fe. La fe de Jesús, dice, la fe de los santos, dice el libro de Apocalipsis. Necesitamos esa fe. Ahora hemos estudiado ya cómo existe hoy en día, se ha propagado una falsa fe, que es la presunción, una fe exterior, una fe formal, una fe teórica, una fe de emoción, una fe superficial, una fe que lleva a una conversión a medias, una fe que piensa que uno tiene fe, pero no hay resultados, no hay vivencia. Y hemos visto también una fe en experiencia. Hemos visto la fe de Moisés, la fe de José, la fe que los santos antiguos, de los cuales Hebreos capítulo 11 nos habla. Y hemos visto también cómo una fe verdadera lleva a la conversión, al nuevo nacimiento, a una transformación total. Y la fe verdadera produce sus propias obras. Ahora vamos a terminar de estudiar sobre la fe y la salud física, la fe y la enfermedad. Todo creyente que nace por la fe a la vida espiritual, que es justificado, que es perdonado, que tiene vida nueva, es imposible que viva una vida enferma. Es imposible que un cristiano verdadero, con fe verdadera, pueda vivir enfermo físicamente. Porque la fe se apropia, dice, de Cristo, el médico de los médicos. La fe vive con Cristo, en Cristo. La fe tiene un médico a disposición. Entonces, ¿cómo puede un cristiano vivir enfermo? ¿Y cómo un cristiano puede enfermarse también? Eso es imposible. Definitivamente imposible, porque ni siquiera Cristo es un médico humano. Quizás en este mundo uno que pueda vivir con el mejor médico humano del mundo, aún él estaría mejor. Pero los médicos humanos fallan también, pero Cristo no falla. Pero alguien dirá que el cristiano también puede enfermarse.
Eso también es posible, pero cuando un cristiano, un justo, uno que tiene fe se enferma, es porque Dios permite como una prueba, como un examen, para que pueda comprobarse que su fe es verdadera, para que los seres humanos que le conocen puedan creer que tiene fe, porque por esa fe Dios le puede devolver la salud. Así como en el caso de Job. Job era un hombre justo, dice, un hombre santo, un hombre perfecto. Pero Satanás no creía que era perfecto, santo. Satanás le dijo, tú le bendices, por eso tú no le haces faltar nada en este mundo. Por eso él cree en ti. Entonces, para probar, Dios le dijo a Satanás, quítale todo y vamos a probar que su fe es verdadera. Él confía en mí, él no confía en las riquezas, él no confía en nada. Y Satanás probó al justo Job. Le quitó todo, aún le enfermó, pero Satanás no puede quitar la vida, porque Dios es el autor de la vida, Dios es el dueño de la vida. Satanás no puede dar vida. Por eso hoy en día Satanás está haciendo utilizar el laboratorio moderno en este tiempo. Entonces están manipulando, están pervirtiendo, están usando mal la genética en el laboratorio. Por eso también, según los mismos científicos dicen, que ellos han manipulado los genes. Aún la vacuna es genética, dicen. Bueno, a nosotros no nos interesa eso, a los verdaderos cristianos. Lo que nos interesa es tener al médico de los médicos, tener la sabiduría de Dios, tener la gracia de Dios, tener el poder de Dios. Cristo es la medicina. Entonces Dios permite las pruebas, pero el verdadero cristiano no se desespera. Job no se desesperó. Job no dijo día y noche, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname. A Dios no se le puede importunar, no se le puede obligar. Hay que esperar pacientemente. El que tiene la medicina, el que tiene al médico en su vida, espera pacientemente. El médico sabe en qué momento dar la medicina y por cuánto tiempo dar la medicina, en qué momento hacer la operación. Así el creyente verdadero espera en Cristo. Por eso hoy vamos a estudiar, vamos a pedir a Dios que nos ilumine, nos dé alguna luz sobre la salud física, alguna luz sobre qué hacer en las enfermedades, para no equivocarnos, para no actuar humanamente. El ser humano, el cristiano religioso, quiere tomar decisiones, actuar humanamente para poder solucionar la enfermedad a su manera. Eso se llama el antiguo pacto. Confiar en el hombre y confiar en Dios. Eso no va a funcionar, es un fracaso. Y hemos visto ya el pueblo de Israel fue mordido por las serpientes ardientes. Y ellos no han creído en la sencilla forma de mirar a Cristo, mirar a aquella serpiente. Y murieron, dice, y sufrieron el dolor. Hoy en día también los religiosos están sufriendo de dolor. Nosotros mismos hemos pasado muchos dolores por falta de fe. Necesitamos realmente comprender qué es justificación por la fe. Entonces, vamos a continuar estudiando. ¿Cómo es esto que la palabra de Dios nos enseña? Tenemos un texto bíblico muy favorito, pero mal utilizado, de Santiago capítulo 5,
el versículo 14 al 16. Para recordar vamos a leer. Esta promesa de Dios es mal utilizado entre los religiosos. Dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por los otros, para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. En esta promesa que está en la Biblia, y hay muchas promesas iguales que a estas, que dice que si hacemos una oración, Dios puede sanar al enfermo. Pero hay condiciones aquí. Y como el cristianismo es religioso de este tiempo, según la profecía de Apocalipsis 3, 14 al 18, dice que en este tiempo los cristianos serán ciegos, desnudos, pobres. Entonces, en su ceguera el cristiano, pues, no entiende las condiciones que están aquí. Solamente se aferra a la promesa de orar y querer ser sano. Pero eso no va a llegar, no va a funcionar. Dios no puede obrar. No es que Dios no pueda sanar al enfermo. Dios está dispuesto esperando sanar. Pero las condiciones. ¿Qué condiciones, por ejemplo, encontramos aquí? Y las condiciones que hoy vamos a estudiar. Aquí dice, la condición dice que los ancianos, los dirigentes, los que oran, deben ungirle con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué es ungirle con aceite? El aceite representa al Espíritu Santo. Recordarán los hermanos, los que conocen la Biblia, de las 10 vírgenes, las 5 vírgenes insensatas, las 5 vírgenes que eran fatuas. ¿Qué les pasó a ellos? Les faltó aceite. O sea, ¿qué les faltaba? El Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo da la gloria de Dios, el carácter de Dios. Necesita tener el carácter de Cristo. Y solo donde está el Espíritu de Dios puede existir el carácter de Cristo en el creyente. Entonces, una de las condiciones para que el enfermo sane y para orar, necesita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar en los que oran. Y tienen que tener el carácter de Cristo. ¿Y ahora qué dice? La oración de fe salvará al enfermo. Necesita una fe verdadera, una fe viva. La fe nos une a Cristo. Los que oran tienen que estar unidos a Cristo. No tienen que estar unidos al mundo, unidos a la confianza propia, de ninguna manera. Y ahora la otra condición es de los pecados. Los pecados deben estar perdonados. Perdónense unos a otros, dice. Si el enfermo tiene pecados, o sea, si el enfermo tiene enemistad, tiene ira, tiene odio, tiene rencor, entonces el enfermo tiene que confesar sus faltas, tiene que perdonarse con su familia, con sus prójimos, con sus amigos. Tiene que conocerse qué problemas tiene ese enfermo con la sociedad, con los prójimos, con su familia. Entonces, cuando hay perdón, hay paz. Entonces, cuando hay paz, ahora sí, la oración será eficaz. Y por último, hay otra condición aquí, que pasamos por alto los ciegos espirituales. La oración eficaz del justo
puede mucho. El que ora tiene que ser justo, no tiene que ser pecador. Para saber si somos justos o pecadores, la condición es conocer la ley espiritualmente, conocer toda la Biblia y todos los libros del Espíritu y Profecía, porque Dios ha puesto como un espejo. El que va a orar tiene que ponerse el espejo. El espejo tiene que mostrarle de pies a cabeza cómo está. ¿Está limpio o está sucio? ¿Es pecador? ¿Está incumpliendo la palabra de Dios? ¿O está desobedeciendo a Dios? ¿O no puede cumplir? Todo eso tiene que mostrarle los testimonios, la Biblia y la ley. Por eso Jesús decía, primero saca, dice, la viga de tu ojo. No mires, dice, la paja de tu hermano que está en su ojo, la viga que está en ti. Entonces, si tú eres pecador, si tú amas el mundo, si tienes ídolos del mundo, las riquezas, entonces eres pecador. Tu oración no va a ser escuchado, no eres justo. Aquí dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero la pregunta ¿es difícil ser justo? No. Cristo ha muerto para que el que cree sea justo. Cristo ha vivido 33 años venciendo al enemigo para que reciba esa vida sin pecado, ese carácter perfecto. Es fácil creer en Cristo, apropiarse de Cristo. Uno puede tomar la decisión de renunciar al mundo, a sus riquezas, a sus bienes, renunciar a su yo, a su suficiencia, a su orgullo religioso, entregarse a Cristo, considerarse ya muerto para el mundo. Con Cristo esté juntamente crucificado y nace a vida nueva, nueva criatura con la justicia. Ahora sí puede orar por el enfermo. Si hay enfermos que quieren que oren, más bien será la oportunidad para que el pecador pueda experimentar arrepentimiento y nuevo nacimiento para orar por esos enfermos. Así que ahí está ese texto bíblico que se entiende mal. Pero ahora con este estudio vamos a comprender mucho más luz tendremos ahora. Vamos a leer entonces que en el nuevo nacimiento, en la conversión, en el bautismo, como lo llama la Iglesia, el verdadero creyente nace con una salud perfecta. Se sanan sus enfermedades físicas. ¿Qué dice Testimonios para la Iglesia? Tomo 6, página 469. Dice, tengan fe en su poder de Cristo para ayudarles a salvarles. La fe es el elemento vital del alma. La presencia de Cristo da calor, salud, firmeza y un juicio sólido. Si recibimos a Cristo por la fe, si nos conectamos en la conversión, vamos a recibir, dice, calor espiritual, salud física, firmeza y juicio, una mente, una sabiduría sólido, firme, poderosa. Su vitalidad y vigor ejercen una influencia poderosa sobre el inconsciente. La vida de Cristo en el alma es como una fuente de agua que brota para vida eterna. Así que el creyente que recibe en la conversión, en la entrega, vitalidad. Y nos preguntamos, en este tiempo de pandemia, los que tenían vitalidad, fuerza, los que tenían una vida física fuerte, ¿qué pasó con ellos? A ellos el COVID no les hizo nada.
y a algunos quizás les provocó una pequeña fiebre, un pequeño malestar, y se repusieron. Utilizaron los remedios naturales. Esos remedios naturales están repletos de vitalidad. Se llama los energéticos naturales. Son los antibióticos naturales que Dios ha puesto. ¿Cuáles son? La cebolla, el ajos, el kion. Y ahí tenemos también otros antibióticos menores. Así que entonces, pero el que ha nacido a vida nueva, el verdadero cristiano, nace, dice, a la vida espiritual con vitalidad física. Vamos a leer ahora en Consejos sobre Mayordomía Cristiana 121. Dice, el amor a Dios es esencial para la vida y la salud. Hemos estudiado ya mucho. El verdadero creyente nace a la vida espiritual lleno del amor de Dios, porque el Espíritu Santo derrama el amor en el engendramiento, y el Espíritu Santo es el que mantiene el amor en el creyente, porque el cristiano vive con el Espíritu Santo en el corazón. Y ese Espíritu Santo y ese amor, dice, da vida y salud. La fe en Dios es indispensable para la salud. A fin de poseer una salud perfecta, nuestros corazones deben estar llenos de amor, esperanza, gozo en el Señor. La conversión, el nuevo nacimiento, trae gozo, amor. Los frutos del Espíritu son gozo y amor. El gozo y amor, la felicidad, es la medicina para tener buena salud. Pero el que no tiene amor, el que no tiene a Cristo, el que no tiene Espíritu Santo, vive desesperado, triste, acongojado, llorando. Entonces la tristeza, el miedo trae enfermedad. Ahí está la luz que necesitamos para este tiempo. ¿Qué dice entonces el apóstol Santiago? Si cumplimos aquellas condiciones. ¿Qué condiciones era? Sencillo, el Espíritu Santo. La otra condición era de que nuestros pecados estén perdonados, justificados, tener justificación, perdonar a todos nuestros enemigos, estar en paz con Dios y en paz con los semejantes, donde ya no hay miedo, ni odio, ni rencor, ni venganza, ni tristeza, ni aflicción. Ahora sí, el justo puede orar y puede sanarse el enfermo. ¿Qué dice Mensaje para Jóvenes 174? La oración no tiene por objeto obrar un cambio en Dios. Nos pone a nosotros en armonía con Dios. La oración no puede obligar a Dios. La oración, dice, nos pone en armonía con Dios. Por eso el libro Camino a Cristo, página 95, dice, hablando de Hebreos 11:6 y Marcos 11:24, que dice, es imposible, dice, agradar a Dios sin fe, porque es preciso que el que viene a Dios crea que existe y que ha sido constituido remunerador de los que le buscan. El Señor Jesús dijo a sus discípulos, todo cuanto pidierais en la oración, creed que lo recibiréis ya y lo tendréis. Así que todo cuanto se pide, hay que creer que vamos a recibir. Fe, creer que vamos a recibir. Creáis al pie de la letra todo lo que
¿Está escrito? ¿O Cristo ha dicho? Ahora sí, entonces vendrá la sanidad, la curación divina, el milagro divino. Jesús lo levantará el enfermo, pero hay que creer. No necesitamos decir, Señor, sana al enfermo, porque Cristo dice que ya murió en la cruz, pagó por nuestros pecados, para que seamos sanados físicamente también. No solo Jesús con su muerte pagó la salvación, sino pagó también para que el ser humano sea sanado físicamente. Porque la enfermedad es consecuencia del pecado. Por eso Jesús, cuando le trajeron un ciego, los discípulos a Jesús le preguntaron, Maestro, le dijeron, este ciego, ¿por qué está enfermo? ¿Porque él ha pecado? ¿Está sufriendo la consecuencia de su pecado? No, dijo Jesús. Jesús le dijo, él no tiene la culpa ni sus padres, sino que es consecuencia del pecado de Adán. Todos en este mundo nacemos pecadores. Y como somos pecadores, hemos cometido pues infinidad de males. No hemos cuidado nuestro cuerpo, hemos comido de todo, hemos bebido bebidas que enferman y estamos enfermos. Es que no sabíamos que era malo, estamos enfermos. Así como ese ciego no sabía que era malo comer mal, beber mal, vivir mal, hacer mal, y estaba ciego. Entonces Jesús dijo, no tiene la culpa porque nació pecador. Ahora si él cree y acepta la sanidad que Cristo ha provisto, será sano, dijo, y Dios será glorificado. Y así Cristo le sanó, no le echó la culpa al ciego. Ahora el ciego va a tener la culpa cuando él sabe que es malo las cosas, cuando él tiene a Cristo la luz, ahora sí se desobedece, se resiste y incumple, ahora sí será culpable. Y Dios no podrá sanarlo, porque sabe que es malo, que es bueno, y sabiendo que es malo, no respetó, desobedeció, envenenó su cuerpo, intoxicó su cuerpo, malogró su cuerpo con las comidas que enferman, con las bebidas que enferman. Ahora sí, no hay sanidad. Cristo no puede hacer el milagro. Pero si sin saber hizo esas cosas, le es perdonado y es sanado. Así que la sanidad ya está dispuesto. Si uno por la fe se aferra a Cristo, ya se sana automáticamente, porque Cristo ya murió, la medicina ya está dispuesto, solamente es aceptar a Cristo, nada más. Eso es lo que quiere decir San Marcos 12:24. Es solo creer. Por eso Jesús dijo a los enfermos, para el que cree todo es posible. Camino a Cristo, página 51. Dice el Señor Jesús, todo cuanto pidiereis en la oración, creed que lo recibiréis ya y lo tendréis. Una condición acompaña a esta promesa, que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Pero es la voluntad de Dios limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos a vivir una vida santa. Ahí está. Más claro no puede haber un escrito. ¿Qué hace entonces cuando oramos al Señor y hacemos su voluntad? Cristo primero nos limpia de pecado, nos hace hijos suyos y nos habilita para vivir una vida santa. ¿Qué experiencia es eso, hermanos y hermanas? Es la conversión, el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento Cristo entra al corazón, a la mente, limpia el pecado
extrae ese corazón, esa mente egoísta, pecaminoso, y nos da una mente nueva, la mente de Cristo, y nos da un corazón nuevo de carne, escrito con la ley de amor en el corazón y con el Espíritu Santo. Ahora hemos nacido a vida nueva, nuevamente somos hijos de Dios, de nuevo. El Hijo de Dios que se extravió por causa del nacimiento y su vida pecaminosa sin la luz, sin conocimiento, como el Hijo pródigo, ahora vuelve a Cristo, a Dios, y se reconcilia, nace a vida nueva, es hijo de Dios. Entonces hay que ser de nuevo hijos de Dios, vivir en la casa de Dios, vivir con Dios, andar con Cristo, limpio de pecado, con nuevo corazón. Ya estamos, dice, habilitados para una vida santa. Comienza una vida santa. Ahora sí, entonces, pida al Señor, sáname de mi enfermedad, el Señor le sana. Si el enfermo es santo, Cristo lo sana. Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, 7 y 8. El que anda en la carne no va a ser sanado, pero el que anda conforme al Espíritu será sanado. El Espíritu Santo es el aceite. Por eso en Santiago decía, hay que ungirlo con aceite. Es un lenguaje simbólico. Camino a Cristo 95. ¿Por qué los hijos de Dios han de ser tan remisos en orar? Cuando la oración es la llave de la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos del Omnipotente. Sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Así que los hijos de Dios ya nacidos a vida nueva, ¿por qué no oran, dice? Para abrir el almacén del cielo y recibir la medicina que es Cristo, el colirio, y ser sanos ya. Un cristiano no necesita vivir enfermo, necesita ejercer fe nada más. Vamos a leer en Consejo para Maestros 220. Debe saber orar y saber qué lenguaje usar en la oración. Jesús dice, yo soy la vid, dijo Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. San Juan 15:5. Separados de Cristo no hay salud física ni espiritual, no hay sanación de enfermedad tampoco. El maestro debe permitir que el fruto de la fe se manifieste en la oración. Debe aprender a acudir al Señor e interceder con Él hasta recibir la seguridad de que sus peticiones han sido oídas. La oración por los enfermos, entonces, ¿cómo debe ser? Consejos sobre régimen alimenticio, página 27. Atentamente escuchemos, no voy a repetir. Para obtener y conservar la pureza, los adventistas del séptimo día deben tener el Espíritu Santo en sus corazones y en sus familias. El Señor me ha mostrado que cuando el Israel de hoy día se humille delante de Él y quite toda inmundicia del templo del alma, Israel espiritual de hoy, con un corazón limpio, dice, Dios escuchará sus oraciones en favor de los enfermos y dará eficacia a los remedios empleados contra la enfermedad. Cuando el agente humano haga con fe cuanto pueda para combatir la enfermedad por los sencillos métodos de tratamientos que Dios indicó, el Señor bendecirá estos esfuerzos. Eso es lo que quiere decir Santiago en otras palabras. La oración de un hermano santo, anciano santo,
será eficaz. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo, porque tiene el templo del alma limpio, corazón limpio, y tiene también el amor de Dios. Y Dios va a escuchar su oración y lo va a sanar. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 29. Muchos han esperado que Dios los preservara de la enfermedad meramente porque le pidieron que lo hiciera. Pero Dios no escuchó sus oraciones. Son aquellos que oran, Señor, dice, no permitas que me enferme. Señor, líbrame de la enfermedad, guárdame de la enfermedad. Pero Dios no escuchó sus oraciones. ¿Por qué? Y se van a enfermar ahora. ¿Quién sabe con esta pandemia? Porque su fe no se perfeccionó por medio de las obras. Su fe no ha producido obras. Entonces es una fe superficial, la fe de los demonios, la fe de Satanás, que es la presunción. Dios no obrará un milagro para preservar de la enfermedad a aquellos que no se cuidan a sí mismos, sino que están continuamente violando las leyes de la salud y que no hacen ningún esfuerzo para prevenir la enfermedad. Dios no obrará de una manera milagrosa para preservar la salud de personas que están siguiendo una conducta que los lleva con seguridad a la enfermedad, por su descuido y falta de atención de las leyes de la salud. No han tenido verdadera fe. La fe verdadera lleva a la obediencia, a conocer y cumplir las leyes de la salud. No es una orden que todos deben cumplir las leyes de la salud, sino que necesita fe, Espíritu Santo, para conocer y cumplir las leyes de la salud. Y como no tenía fe verdadera ese cristiano, no conoce las leyes de la salud y no puede cumplir las leyes de la salud. Está comprando enfermedad, comiendo enfermedad, envenenándose. Entonces Dios no puede protegerlo de la enfermedad. El que come mal, el que bebe mal, el que desobedece las leyes de la salud, de seguro que se enfermará, dice. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 29, sigue diciendo. Los que gratifiquen su apetito y entonces sufran por su intemperancia y tomen drogas para aliviarse, pueden estar seguros de que Dios no intervendrá para salvar la salud y la vida que se puso en peligro en forma tan temeraria. La causa ha producido su efecto. Muchos, como último recurso, siguen la instrucción de la palabra escrita. Solicitan las oraciones de los ancianos de las iglesias para que restaure su salud. Dios no ve conveniente contestar esas oraciones ofrecidas en favor de tales personas. Porque Dios sabe que si su salud fuera restablecida, ellos sacrificarían de nuevo sobre el altar de un apetito malsano. Aquí está la mayor luz que el mundo está esperando, la luz que nosotros necesitamos. ¿Por qué Dios no sana a los enfermos? Especialmente enfermos religiosos, cristianos. ¿Por qué no sana? Es porque no han tenido fe verdadera. Es porque, sabiendo, muchos no han obedecido, han resistido a Dios. Son desobedientes, comen mal, viven mal. Entonces, ¿cómo Dios puede sanar? Dios no puede sanar. Y como no pueden sanarse, porque toda la iglesia ha orado a Dios, no puede sanarse. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas? Blasfeman el nombre de Dios y van a morir. Dios los puede sanar, dice. Dios no es malo, pero Dios no es un Dios juguete de niños.
porque lo va a sanar el Señor y ese enfermo va a seguir comiendo mal, bebiendo mal y pecando mal, desobedeciendo mal, ni siquiera va a estudiar para conocer las leyes de la salud. Ahí está el problema, por eso Dios nos sana. Ahora la gran pregunta, alguien dirá, ¿qué es lo que estoy comiendo yo mal? ¿Qué es lo que yo estoy viviendo mal? ¿Y por qué desobedezco? ¿Qué es mi desobediencia? Quiero saber. Necesitamos estudiar. Y ya hemos estudiado. Son casi 240 estudios que hemos hecho de todas esas cosas malas que estamos comiendo. Allí está en los estudios anteriores. Hoy, por la gracia de Dios, estamos subiendo estos estudios, los 240 estudios, más los 42 estudios del pacto de Dios, en base a la ley de Dios, en Internet, en YouTube. Todos los que quieren pueden estar ingresando ya en YouTube. En la página, ustedes en YouTube escriben Red La Verdad Presente. No solo La Verdad Presente, sino Red La Verdad Presente. Ahí está, con el logo del mundo, con 4 alas. Ahí está, ahí van a encontrar. Hemos subido ya 8 estudios ya, y así vamos a seguir hasta subir los más de 300 estudios. Allí está todo lo malo que comemos en muchos estudios. Voy a mencionar algunos. ¿Qué pasaría si nosotros pedimos por los enfermos? Un hermano está enfermo, un pastor está enfermo, un líder está enfermo, y toda la iglesia pide, Señor, sánalo, Señor, sánalo, Señor, sánalo. Pero si ese enfermo va a seguir viviendo en la ciudad, ¿para qué Dios lo va a sanar en la ciudad? Porque la ciudad está contaminado. Aire contaminado, agua contaminada, alimento contaminado, violencia, tristeza, aflicción, miedo. ¿Para qué lo va a sanar Dios si nuevamente se va a enfermar con esas cosas? 1. 2. Si Dios lo sanara a ese enfermo va a seguir comiendo pan blanco, fideos, tallarín, va a seguir comiendo tortas, pasteles, galletas, waffles. Va a seguir tomando, ¿qué cosa? Gaseosa, azúcar, desayuno con azúcar, quinoa con azúcar, todo con azúcar. Va a seguir tomando leche Gloria, que no es Gloria, con azúcar, enlatado todos los días. ¿Cómo Dios lo va a sanar? Porque peor se va a envenenar, vuelta se va a enfermar. Dios no es juego de niños, dice. Dios sana para que nunca más se enferme. Entonces el enfermo tiene que conocer, estar dispuesto a dejar la ciudad, dejar esos alimentos. Hoy en día el vegetariano no es vegetariano verdadero. El vegetariano practica el vegetarianismo del mundo oriental, hindú, diabólico. ¿Y qué enseña ese vegetarianismo? A ese vegetariano dice, ahora que ya no comes carne, ahora vas a comer gluten, dice. Carne vegetal lo ha llamado. Ese gluten, sazonado pues con grasa y grasa quemado. Lo queman la grasa natural, el maní, castaña, ajonjolí, lo tuestan, lo queman y lo sazonan. El gluten es el veneno más mortal que puede existir. Ahora alguien dirá, pero si Dios ha puesto el trigo, y el trigo tiene gluten. Si tú quieres, hermano, hermana, sanarte, tienes que comer el trigo natural, ahí ya tiene su gluten. Pero el trigo natural que tú misma has cultivado, o que algún hermano ha cultivado en las alturas, donde no llega pues los abonos químicos ni la fumigación. Entonces ese trigo tiene gluten. Pero ¿cuánto por ciento de gluten tiene? Apenas tiene 1%, 2, hasta 5% de gluten quizás.
Pero hoy en día la humanidad está comiendo trigo, un trigo alterado genéticamente y que tiene pues gluten, ese trigo para los panaderos que produce Estados Unidos, Argentina, Brasil, y en el Perú también están produciendo trigo transgénico. Ese trigo tiene pues 20-30% de gluten. Y de ese trigo sacan pues el gluten también para la carne vegetal. Es un gluten alterado genéticamente. Por eso es que se enferman los vegetarianos. Los vegetarianos consumen pues azúcar también. El azúcar es peor que la carne. Azúcar en todo. Entonces, ¿cómo Dios lo va a sanar? Más bien es un pecado orar por esos enfermos. Hay que ir a esos enfermos, enseñarle el Evangelio, enseñarle las leyes de la vida y llevarlo a la ciudad, a los puestos de avanzada. Si algún hermano tiene alguna casa, algún terreno en el campo, ahí hay que llevarlo. Pero lamentablemente esos enfermos no quieren ir al campo. Por experiencia propia les digo, aquí nosotros hemos estado en el campo 10 años en el campo, hemos invitado a los enfermos, a los hermanos, no quieren los enfermos ir al campo. Apenas en 10 años han llegado contados enfermos al campo, no más de una docena, pero todos se han sanado en el campo. Ese es el milagro de Dios, salud espiritual y salud física. Hay miles y miles de productos que la ciencia ha fabricado para enfermar. Si el enfermo que se sana va a seguir comiendo, entonces Dios no lo puede sanar. Todo producto que se compra en el supermercado, en la tienda, en el mercado, abramos los oídos físicos nada más, porque quizás no tenemos oídos espirituales, la fe. Toda comida que viene embolsado, empaquetado, etiquetado, encajonado, enlatado, embotellado, con etiqueta, refinado, 2 veces muerto, con conservantes, con venenos, esa es la semilla de la enfermedad. Eso es lo que la semilla entra por la boca y adentro va a germinar y va a morder como serpiente. A los 5, 10, 20, 30 años va a producir cáncer. Y luego vamos a ir a la iglesia a decir, hermanos, por internet, por Zoom y por todos los medios vamos a gritar, decir, hermanos, oren por mí, oren, quiero sanar. Dios no va a sanar, dice, porque ese enfermo va a seguir viviendo en la ciudad, va a seguir comiendo esos miles y miles de productos de fábrica, que los poderes de este mundo. Lean Apocalipsis 17, 18. El último mensaje de misericordia, aquella luz que ilumina al mundo, denunciará, dice, a los mercaderes de este mundo, a esos poderosos que han hecho, se han enriquecido vendiendo al mundo esos productos refinados que han enfermado. Y ahora quieren enfermar con las pandemias, y luego con las vacunas, quién sabe, yo no sé. Pero solo Dios nos puede librar. Justificación por la fe es la solución para este último tiempo, pero es el último de misericordia para el mundo. Yo creo que el tiempo nos ha quedado corto y no vamos a poder terminar este estudio. Queríamos terminar acerca de la fe por los enfermos, la oración por los enfermos. Voy a leer el último párrafo y mañana terminaremos. En consejos para la Iglesia, página 621, dice así. Yo había resuelto, dice, no orar a favor de nadie, dice la hermana White, por ningún enfermo en la Iglesia Adventista, a menos que el Espíritu Santo me dictase que lo debía hacer. Se me había mostrado que abundaba tanta iniquidad
aún entre los profesos observadores del sábado, que yo no deseaba orar con otros en favor de aquellos cuya historia no conocía. Cuando expresé mi razón, los hermanos me aseguraron que, por cuanto sabían, era un buen hermano digno de orar. Conversé algunas palabras con el que había solicitado nuestras oraciones para ser sanado. Pero ese enfermo dice, no sé, pero no me sentía libre yo, dice. El enfermo lloró y dijo que había aguardado, esperado nuestra venida, y que se sentía seguro de que si orábamos por él, sanaría, recobraría la salud. Le dijimos que no conocíamos su vida, que preferíamos que orasen por él aquellos que lo conocían. Nos importunó con tanta insistencia que decidimos considerar su caso y presentarlo ante el Señor aquella noche. Y si el camino parecía expedido, cumpliríamos con su petición, oraríamos por ese enfermo. Aquí tenemos un caso para conocer. En aquel tiempo, por los años de 1900, a la hermana Joel le presentaron enfermos, entre ellos un hermano adventista enfermo. Muy bueno, dice, digno, dice ese hermano en la iglesia. Pero la hermana Joel no quería orar porque no conocía su vida. Ella dijo, esta noche pediremos al Señor que nos haga conocer su vida. ¿Y qué dice el Señor? Consultar al Señor. No podemos obligar al Señor que sane, por más que sea un hermano, un pastor, un misionero. Y lo presentaron. Y el día de mañana vamos a ver qué acontece, cuál es la solución. Que Dios bendiga su palabra. Agradecemos a Dios por traernos esta luz en este tiempo, porque nosotros todos, aún los justos, los santos, los cristianos y los no santos y los pecadores todavía, estamos expuestos a estas pandemias que aún aumentarán cada vez más. Gracias por vuestra atención. Gracias a Dios. Amén.